Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy, en Vivir del Cuento, hablamos con Benjamín Recacha, el autor del cuento 8 minutos. Este relato lo podéis encontrar en el tercer episodio del podcast. Si todavía no lo habéis escuchado, sobre todo, no empecéis la entrevista porque aviso que hay spoilers. Vivir del Cuento, el podcast de las historias que van contigo. Bueno, Benja, pues hasta aquí el cuento, fantástico relato. Repito, muchas gracias por quererlo compartir con nosotros. La primera pregunta es obligada. ¿Vas mucho en metro? Sí. Bueno, ahora no sé si es la situación actual, ¿no? Claro, Pero... estos últimos meses, desde marzo, pues pocas veces, claro. Las veces que como estamos teletrabajando, ¿no? Pues pocas veces hemos tenido que bajar a Barcelona, en este caso. Claro. Pero antes sí, el metro, digamos que el medio de transporte habitual. ¿Y qué crees que tienen los medios de transporte públicos que son tan inspiradores, que animan tanto a crear historias? Pues la necesidad de pasar el tiempo con algo productivo, diríamos, ¿no? Y luego la cantidad de gente que hay, es que cualquier persona a la que mires puede ser fuente de alguna historia. De hecho, tengo varios relatos ambientados en el metro, no solo este. Es un contexto que se presta a las historias. Y todo lo que nos perdemos pasando los trayectos en metro con la mirada en el móvil, ¿no? Como cuentas en el relato, ¿no? Al final, todas estas historias desaparecen si solo estamos con la mirada fijada en la pantalla, ¿no? Sí. Me hizo mucha gracia la presentación del primer Vivir del Cuento, cuando hablabas de eso, ¿no? De la gente que a lo mejor llevas el libro pero no lo sacas, al final pasas el rato mirando el móvil, ¿no? Sí. Y es que es verdad. Y aunque la mayoría de la gente no lleva un aspecto muy inspirador para crear historias, porque las caras no suelen ser muy inspiradoras, pero sí que siempre hay anécdotas en el metro, ¿no? Pues los típicos que pasan haciendo su espectáculo, los que pasan pidiendo, un niño, una niña que no para quieto, una conversación por teléfono, que en el transporte público es algo, no solo en el metro, en el autobús, es algo habitual también, escuchar a gente explicando sus intimidades por teléfono. Sí, es verdad. Y también supongo además que el hecho de que sea un trayecto corto, que ya sabes que tiene una fecha de caducidad, que tienes pues 8 minutos o media hora o lo que sea, pero sabes que lo que pase allí estará muy comprimido en el tiempo y luego desaparecerá y quizás no se repita nunca más, es efímero, ¿no? Eso también le da un encanto de que te sale la vena cazadora, ¿no? De querer cazar historias, ¿no? Supongo. Sí, y bueno, y quien no ha imaginado alguna vez eso, ¿no? Como pasa con Hermes y Lluvia, ¿no? Dos miradas que se encuentran y de ahí ¿qué podría surgir, ¿no? Aunque solo ocurra en la imaginación. Sí, es un sitio... El transporte público es muy inspirador. Sí, ¿no? ¿Y el relato de 8 minutos nació en el transporte público también? Sí, lo escribí durante una semana en los trayectos de ida y vuelta del trabajo, en el metro. ¿Y recuerdas la chispa, esa idea, cómo nació, la chispa inicial? Pues no sé, la verdad. A tanto no llego ahora mismo. Han pasado unos meses, pero parece que hayan pasado años, ¿no? Yo creo que con la situación que estamos viviendo, ¿no? Todo parece fruto de la ficción, ¿no? Lo que estamos viviendo y al final el tiempo se relativiza también. No sé, yo supongo que el origen de la historia fue ese, el ver a tanta gente que pasa tanto tiempo, de hecho, ¿no? En los trayectos al trabajo sin ninguna expectativa, o sea, como robots, ¿no? Vamos ahí metidos, llegamos a donde tenemos que llegar y acaba nuestra jornada laboral, volvemos por donde hemos ido sin, pues eso, como robots. Muy funcional todo, ¿no? Sí,
Sí, yo creo que es, bueno, lo dejo bastante claro, ¿no? Con la imagen esa de que el metro vomita la carga y vuelve a ingerir una nueva carga, ¿no? Es como monstruoso, ¿no? Es como una bestia que circula por los Sí, inframundos, sí. ¿no? De la ciudad. Sí, y bueno, ya esto es una opinión muy personal, ¿no? La absurdidad de la vida en la que estamos metidos muchas veces, ¿no? Dedicamos la mayor parte del tiempo a hacer cosas que si decidiéramos qué queremos hacer con nuestro tiempo, no dedicaríamos, o no por lo menos tanto tiempo como les dedicamos cada día, ¿no? Y nos estamos perdiendo la vida muchas veces. ¿Y crees que esta dinámica está en nuestra mano romperla, o realmente la vida está tan bien hecha, bien consolidada para que vayamos como hámsters sin movernos de sitio? Hay gente que lo consigue. Lo que pasa es que es verdad, hay que tener mucha fuerza de voluntad y tener pocas ataduras. Pues eso, atreverse a cambiar totalmente de vida. Porque es complicado. Yo creo que todos somos un poco como Hermes. No en el sentido de que dejas escapar a un posible amor de tu vida, ¿no? Sino en el sentido de que puede haber algo que nos ilusione y no nos atrevemos a dejar lo que nos impide ir a por ello, ¿no? Claro. Me gusta mucho del relato que los dos personajes, tanto Hermes como Lluvia, son muy simbólicos. Hermes, como bien dices, podría ser todos nosotros, y Lluvia creo que representa pues la ilusión, el cambio, el salir del confort, la frase típica. Pero creo que cuando alguien escuche o lea este cuento, cada persona se hará una idea en su mente de una Lluvia distinta. Puede que sea una chica o un chico, pero puede que sea pues aquella carrera que dejaste porque no tenías salidas, o aquel tren que dejaste escapar. No sé, ¿cuál es tu Lluvia como escritor? ¿Cuál es tu ilusión? Mi ilusión sería irme a vivir a la montaña, a un pueblecito. El Pirineo aragonés es la fuente de toda mi inspiración desde niño, y vivir de la escritura o de cosas relacionadas con la escritura, ¿no? O bueno, o simplemente pasar el tiempo... Hombre, simplemente pasar el tiempo caminando por la montaña es un poco bastante complicado, ¿no? Pero sí, ¿no? Yo creo que es un sueño para todos los que escribimos. Sí, es un sueño bastante recurrente. Para otros será una casita al lado del mar, o para otro tener un estudio en Barcelona o en otra ciudad que le guste, ¿no? Sí. Yo creo que algún día lo conseguiré, pero no puedo marcarme fechas. ¿Y por qué crees que en los escritores este sueño que creo que todos compartimos, y que de hecho es el sueño fundacional de vivir del cuento incluso, porque este sueño lo vemos como una quimera, y creo que otras profesiones artísticas se creen más que puede ser factible vivir de ello, ¿no? Por ejemplo, no sé, un músico, me da la impresión de que un músico va a un conservatorio y estudia porque quiere dedicarse a ello. Un escritor le da cosa incluso apuntarse a un curso de escritura porque parece que eso nos enseñe, ¿no? No nos tomamos en serio nosotros mismos, parece, a veces. Es cierto que con la escritura hay como una doble vertiente, ¿no? Hay quien cree que, bueno, esto es talento y tengo la capacidad de hacerlo porque yo sé escribir muy bien. Y hay quien cree que escribir se puede aprender igual que aprendes a tocar la guitarra o a utilizar técnicas de pintura, ¿no? Y bueno, yo creo que al final cualquier disciplina artística es una mezcla de ambas, ¿no? Yo también cuando empezaba a escribir yo creía que, bueno, se me da bien, y lo que hay, o sea, leyendo y otros autores, ¿no? Y expresándome de mi manera natural, pues ya seré capaz de hacerlo bien. Pero no, hay que aprender mucho. Claro. Y es verdad que hay escritores que se minusvaloran, pero también es verdad que hay mucha gente que escribe. Entonces estamos en un momento... Igual, hay mucha gente también que hace música, hay mucha gente que pinta, pero yo creo que es más fácil escribir. Sí. ¿No? Porque... Y además hoy en día con las plataformas digitales tú puedes escribir cualquier cosa, la cuelgas en Amazon y ya tienes un libro. Sí, sí. Y eso por una parte está muy bien porque ofrece la libertad a cualquiera de poner sus creaciones al alcance de todo el mundo, pero por otra parte es un peligro, ¿no? Y el peligro de que se va desprestigiando
Claro, hay gente que escribe muy bien y que no está publicada por editoriales, pero también hay gente que escribe muy mal y cree que escribe bien. Y no, o sea, yo no me considero... Yo no considero tener la clave de decir, uy, esto está bien, esto está mal. Pero o sea, hay cosas que objetivamente están bien escritas y cosas que objetivamente están mal escritas. Claro. Y yo me he autopublicado, es decir, que no es que yo no critico la autopublicación porque me parece una vía totalmente legítima, pero creo que hay que hacerlo con cuidado. Porque al final nos estamos perjudicando a nosotros mismos si no cuidamos lo que hacemos, ¿no? Y contar con ayuda, ¿no? Ya que no tienes a la figura de editor que te ayude a mejorar tu texto, pues al menos pues un profesor o yo qué sé, o servicios de corrección profesionales, pero de alguna forma contar con apoyos externos, ¿no? Que te ayuden a mejorar tu texto, ¿no? Al final. También depende del objetivo que tú quieras conseguir con tu escritura. Hay gente que escribe simplemente porque es su manera de expresión y así pues libera ideas o las pone por escrito y parece que así, bueno, pues tiene un papel un poco terapéutico, ¿no? La escritura también. Y luego hay el que quiere ponerlo al alcance de los lectores sin más, ¿no? Para que lo vean y bueno, sentirse de alguna manera reconocido. Y luego hay el que quiere vivir de ello, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que al final cualquiera que se preocupe por escribir un libro, su objetivo es vivir de ello, ¿no? Porque no es un ejercicio que lo puedas hacer en 2 días, ¿no? Escribir un libro requiere mucho trabajo, mucho tiempo. Mucho sacrificio también, sí. ¿Y tú cómo crees que se puede compatibilizar la rutina de coger el metro cada día y los grandes sueños que tenemos? ¿Se puede tener estas 2 vidas que al final son necesarias para subsistir? Es que es necesario, tú lo has dicho, porque si tu vida se limita a coger el metro para ir al puesto de trabajo y volver a casa, al final... Pero al final es verdad, hay mucha gente que acaba cayendo en esa rueda, ¿no? Yo me incluyo también, ¿no? En muchos momentos de nuestra vida nos dejamos llevar por la rutina, por las obligaciones, ¿no? Y no te das cuenta y estás cayendo en esa rueda de decir... Bueno, yo qué sé, estos últimos meses han sido muy complicados para todos, ¿no? Y lo siguen siendo ahora, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, a mí me ha costado muchísimo escribir durante estos meses. Y entonces la postura cómoda, entre comillas, era, bueno, pues estoy trabajando mis 8 horas, estoy en casa y cuando acabo, pues me evado. Y no me voy a evadir escribiendo, sino pues viendo una peli o leyendo o jugando a la PlayStation, ¿no? O dando un paseo. Y al final, claro, ¿qué pasa? Que el escritor o quien quiere escribir necesita escribir. Porque si no escribes, al final... Te oxidas, ¿no? Sí, un poco. Sí, es un... Bueno, iba a decir una profesión. Bueno, en este caso no sería una profesión porque no nos ganamos la vida con ello, pero una actividad que requiere constancia, aunque solo sea un rato cada día o una hora concreta, ¿no? Para... Una disciplina al final. La disciplina es muy importante. Porque tú eres de seguir unas rutinas muy marcadas, incluso de tener tu espacio de trabajo habitual, aunque a veces es que vas en el metro, pero tener tu espacio habitual, o eres de llevar la libreta encima y ponerte a escribir en cualquier rincón, digamos, sin tener un espacio reservado, sino amoldándote a la vida que llevas. Del segundo tipo. ¿Sí? Normalmente siempre he sido así. Ya te digo que los últimos meses me ha costado mucho. Pero a mí me gusta mucho eso, llevar la libreta encima, escribir en el transporte público, irme a un parque y sentarme a escribir ahí escuchando a los pajaritos, o no tener un sitio fijo. No... Sí que es verdad que en casa pues tengo el escritorio y allí pues al final es donde más acabas escribiendo. Claro. Y además estos últimos meses soy pesado con el tema. ¿Dónde vas a escribir, no? En casa. Claro. Pero sí, digamos que mi visión romántica de la escritura es la de llevar la libreta encima, el boli y donde te pille la inspiración, pues ahí te puedes escribir. Muy bien, muy bien. Y el relato de 8 minutos... aborda algunos temas que son recurrentes de tu obra, como por ejemplo el viaje y el amor. Buscando un poco lo que pueden tener en común estos 2 conceptos, creo que es el hecho de que suponen cambio, evolución, movimiento, inseguridad también a lo nuevo, ¿no? Creo que son 2 paralelismos que se pueden extraer de estos 2 conceptos. ¿Te preocupan estos temas como escritor? Sí, dicen que al final, aunque uno quiera escribir de cosas muy variadas,
Cuando acabas, bueno, echas la vista atrás y haces un repaso de los temas que más han salido en tus obras, se ve una unidad, ¿no? Se ve algo común en todos, ¿no? Aunque hayas escrito cosas temáticas muy o ambientados en sitios muy diferentes, siempre acaba saliendo eso. Y en mis obras es verdad, sale el viaje, sale la naturaleza y sale el amor. No el amor romántico, no necesariamente, que ahí sí, hay obras en que los personajes quieren encontrar el amor, ¿no? de una pareja, sino el sentirse reconocidos, ¿no? Que forman parte de algo con sentido. Yo creo que es lo que nos mueve a la humanidad desde su origen, en lo que la ha hecho evolucionar, lo que ha hecho que lleguemos hasta donde estamos, es eso, el sentirse reconocidos por el entorno, ¿no? Somos seres sociables, aunque no parezca ahora, pero sí. Aunque busquemos la soledad a veces también, pero claro, es cuando es la soledad, eso, buscada, pero no forzada. Claro. Bueno, cada persona es un mundo, ¿no? Y habrá el que me diga, no, yo paso de saber nada de la gente, prefiero estar solo. Pero bueno, no sé, el ser humano es sociable. Y no sé, yo creo que cuando escribimos, o por lo menos yo, mi objetivo al escribir es explicar las cosas que a mí me preocupan o las que me motivan, pero no me cuesta reconocerlo, que a mí me gusta que me lean. O sea, yo quiero que o sea, yo ya sé lo que he escrito y lo que realmente le da sentido a lo que escribo es cómo recibe el lector eso que he escrito. Que completen al final el significado, sí. ¿No? Porque si no tienes un receptor, no está incompleto el cuento. Claro, ¿no? Y además es que es muy curioso, porque cada lector o sea, cada libro, cada cuento, cada historia tiene una interpretación. O sea, yo escribo una historia, y esa historia yo puedo pensar que bueno, he tenido una motivación y la he explicado como yo considero, ¿no? Pero quien la lee puede darle otra interpretación, ¿no? Claro. Y creo que para mí esa es la magia del arte, ¿no? Y también es con un cuadro, ¿no? O una película, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Que una vez que uno suelta su obra, ya no le pertenece. Quiere decir, la he escrito yo, pero cada lector va a recibir una historia diferente. Es como que se hace mayor de edad, ¿no? Y ya empieza su vida y ya no la controlas al final. Sí, no, y es muy chulo. Yo creo que a mí eso es lo que más me gusta, ¿no? De hacer esto. Muy bien. Y en este relato de 8 minutos me ha dado la impresión de que había algunos temas que tienen en relación con tu última novela, que es Escapando del recuerdo. ¿Nos puedes contar un poco qué idea te llevó a crear este libro? Sí, digamos es la última que tengo publicada. Tengo otra acabada que ahora estoy intentando encontrar editorial. Vale. Pero sí, en esta Escapando del recuerdo surge de una anécdota de la vida diaria. Estaba en el camping donde voy cada verano, y en el Pirineo Aragonés, y iba a poner la lavadora, pues ya había el cuarto de las lavadoras, ¿no? Sí. Hacer la colada. Y entonces cuando llego veo una chica que era la camarera del restaurante, y estaba ahí sentada en el suelo al lado de la lavadora, así con la vista perdida, esperando a que acabara y claro, esa imagen, porque luego volví al cabo del rato y seguía allí. Es que no para de centrifugar esto. Pero bueno, pues nada, ya volveré más tarde. Y claro, a mí en ese momento pensé, ¿qué estará pensando esta chica, ¿no? Mientras espera a que acabe la lavadora? Y ese punto, esa chorrada me dio pie a escribir un relato, y ese relato se acabó convirtiendo en una novela. Lo fui publicando por capítulos en una web donde colaboro, que se llama Salto al Reverso, que participa gente de todo el mundo hispano. O sea, hay muchos autores de Latinoamérica, y ahí lo fui publicando por capítulos, y al final me dio para una novela. Y cuando la acabé pensé que tenía sentido hacer el libro, ¿no? Y entonces, bueno, con la chica que lleva como que lleva la web y tiene una pequeña editorial, Carla, pues nos pusimos de acuerdo y la hicimos. Ella la corrigió y yo luego la imprimí, diríamos. Yo me encargué de la impresión en papel. Muy bien. ¿Y nos puedes contar un poco el argumento de la novela? Sí, es eso, esta chica que está esperando que acabe la lavadora, digamos que es el principio de la novela,
se encuentra con un chico que va también a poner la lavadora. No eres tú, ¿no? ¿O sí? No era yo. No era yo, pero era un chico que conocí realmente también. O sea, me inspiré en otro chico que, bueno, es que ya las historias cruzadas de lo que motivan los libros. Este chico leyó El viaje de Pau, que fue mi primera novela. Vale. Él era de Albacete y se fue allí, al Valle de Pineta, al Pirineo Aragonés. Y un día bajó a Bielsa, el pueblo que hay más cerca, buscando un libro para entretenerse, y cogió El viaje de Pau, lo leyó, bueno. Y entonces me escribió para decirle que le había cambiado la vida a ese libro, que era lo que estaba esperando en ese momento, porque él acaba de salir de una ruptura se había roto con su pareja y que por eso se había ido allí, al Pirineo, y que bueno, que aquello... Bueno, total, que en ese chico es el que a mí me venía a la cabeza para poner en contacto con la chica que estaba esperando que acabara la lavadora. Y a partir de ahí, cada uno de estos personajes, digamos que tienen recuerdos de los que quiere escapar, de ahí el ingenioso título. Y bueno, se conocen, hay feeling entre ellos, pero ella... digamos que se asusta por esos recuerdos que la acosan y huye, se va, está trabajando en el camping y se va, y él pues la sigue, quiere saber por qué esa reacción, ¿no? Y es el nudo de la novela, diríamos que está en el viaje del chico hasta Granada, que es donde vive ella, y cómo ella pues va removiendo esos recuerdos cómo va manejando esos recuerdos que la acosan, ¿no? Y bueno, no voy a explicar más porque es una historia muy sencilla, es una historia romántica, creo que no es empalagosa, pero bueno, y luego hay otros personajes que intervienen también. Muy bien. Bueno, además podemos anunciar ya, ¿no?, que nos has regalado un libro, ¿sí?, para que podamos sortear entre los seguidores de Vivir del Cuento. Efectivamente. Quien quiera participar, lo único que tiene que hacer es entrar en vivirdelcuento.es/8-minutos, que es donde colgaremos este podcast y el relato de 8 minutos, y allí simplemente comentar pues qué le ha parecido el cuento. Todos los mensajes que recibamos hasta el día 22 de noviembre entrarán en un sorteo. Y de forma automática decidiremos quién se lleva esta novela de Benjamín Recacha. Y el resto, pues que la compre. ¿Dónde se puede Se puede encontrar? Comprar en cualquier sitio. O sea, está en impresión bajo demanda, en cualquier librería. Se puedes pedir y luego también en plataformas digitales. Está en Kobo, en la Casa del Libro. Y creo que ya está. Y bueno, es muy interesante porque ahora han sacado una plataforma digital que es todostuslibros.com, ahí están todas las librerías de España. Sí. Y entonces tú puedes pedir el libro que quieras, o sea, puedes poner el título, el autor, y te dice en qué librerías lo puedes encontrar. Entonces lo encargas a esa librería y en 24 o 48 horas lo tienen. Es un sistema que está chulo. Lo acaban de activar ahora hace pocos días. ¿Y tú prefieres escribir novelas o relatos? Me gusta mucho escribir novelas. Lo que pasa es que para escribir una novela necesitas estar concentrado en ello. O sea, requiere una constancia. No puedes escribir una novela, hoy escribo 2 páginas y la semana que viene 3 y dentro de un mes 5, porque escribir, y como cualquier disciplina artística, depende mucho del estado de ánimo. Tú afrontas una historia con un estado de ánimo determinado y si dejas pasar muchos días, seguramente tu estado de ánimo habrá cambiado. O sea, que esa historia se va a ver que no hay una coherencia. Claro. Entonces, si tú, evidentemente me dirás, bueno, pero es que aunque escriba una novela, cada día va a haber diferente estado de ánimo. Ya, pero cuando tú te metes en la historia de la novela, cuando tú ya tienes claro los personajes, cuando tienes claro cómo es cada personaje, qué les mueve a actuar, el entorno en el que se mueven, las tramas, ahí ya tu estado de ánimo influye, pero lo que más influye es el estado de ánimo de los personajes. Es una cosa muy curiosa, ¿eh? En un cuento, en un relato, que son historias mucho más breves, claro, lo puedes escribir en un día, 2, 3, en una semana, sí. ¿Vale? Entonces es todo mucho más rápido, ¿no? No tienes tiempo de desarrollar tanto un personaje como para que influya en tu vida.
para que marque tu vida durante varios meses, ¿no? Y eso ocurre con las novelas. Yo creo que a todo novelista, si le preguntas por sus personajes, no los siente como personajes, los siente como personas. Sí, es verdad. Para mí son personas reales, solo existen en mi cabeza, desde luego. Pero cada uno de ellos tiene una personalidad diferente, han hecho una evolución diferente a lo largo de la historia. Pues que al final yo creo que todos los personajes han salido de una pequeña porción de ti, ¿no? Es decir, yo no conozco ninguno de mis personajes que sea ajeno absolutamente a mí. Todos tienen pues una pequeña parte de mí aumentada e incluso ridiculizada si hace falta o... Sí. Si hablamos de los protagonistas, desde luego. Desde luego. Siempre, o sea, aunque no quieras, cuando tienes que acompañar durante tanto tiempo, ¿no? En el caso de una novela, por ejemplo, o sea, es imposible que no tengan cosas tuyas. Y cualquier personaje, a lo mejor no tiene cosas tuyas, todos los personajes, pero sí que tienen cosas de gente que conoces. Claro, es inevitable. Claro. Siempre, ¿no? Porque ¿cuál es el modelo para crear historias, para crear personajes? La realidad, ¿no? Lo que nos rodea, lo que vemos en la calle, en la tele, en una película, en otra novela, un amigo, un familiar. Claro. Eso es es que es el espejo en el que nos miramos a la hora de crear. Muy bien. Y actualmente eres profesor de escritura creativa en la Escuela Atrapavientos. ¿Están en Zaragoza? Es una asociación de promoción de la escritura y la lectura, sobre todo entre los jóvenes. Hacemos muchísimas actividades. Bueno, yo no las hago. Porque esta asociación lleva muchos años y ya en Aragón está súper consolidada y hacen muchísimas actividades en colegios, institutos, clases de escritura creativa para chavales y... sobre todo chavales. Ahora, durante muchos años han hecho las clases presenciales. Ahora, claro, con la situación que vivimos, claro, eso se acabó, ¿no? O se ha reducido muchísimo. Y entonces llevamos unos meses que hemos puesto en marcha los talleres online. Y están funcionando muy bien, digamos que estamos arrancando, ¿vale? Pero los pocos talleres que hemos hecho hasta ahora, nos hemos dado cuenta que la gente tiene ganas de compartir y de escribir, de crear, o simplemente eso, de compartir, ¿no? Y entonces tiene una gran ventaja la docencia online, entre comillas, docencia, porque claro, tampoco es que no se enseña a escribir, ¿no? Pero das unas herramientas, ¿no? Y luego cada uno las adapta a su estilo y a su voz. Pero funciona muy bien. La mayoría de los talleres funcionan 2 clases de Zoom a la semana. Vale. Luego tenemos además actividades que tú haces tus ejercicios en casa y hay un foro y ahí se comparten. Pero en las charlas, en las clases por Zoom, claro, al final es como una clase presencial, porque te ves las caras, la gente habla, interactúa entre ellos, se dicen las cosas, oye, pues de tu cuento me gusta esto, o creo que falla esto, y al final se crea un ambiente muy chulo, ¿no? Y está funcionando muy bien. Y además de los talleres, claro, ahí hacen ahora, a ver, este año, ¿no? Pero yo conocí a Atrapavientos por una actividad que se llama Libros que Importan, que se trata, en Zaragoza es una pasada, lo hacen cada Navidad, y es un intercambio de libros. Pero tú llevas un libro. Y lo más importante de ese libro es la dedicatoria. ¿Por qué ese libro es importante para ti? Tiene que ser un libro importante, pues se llama Libros que Importan. O sea, no vale, que hay gente que lo hace, ¿eh? Que coge la guía del teléfono Muy poca gente, ¿vale? Pero hay algún espabilado que lo intenta colar. Entonces tú llevas tu libro importante y a cambio recibes el libro importante de otra persona sin saber cuál es, porque lo coges ya envuelto, ¿vale? Tú lo llevas envuelto, lo dejas ahí, coges otro libro envuelto, y entonces es muy chulo porque cuando lees hay gente que escribe unas dedicatorias chulísimas, ¿no? Porque ese libro, ¿por qué es importante para él? Pues yo qué sé, es el primer libro que leí después de una operación a corazón abierto, o es el primer libro que leí o que el que me regaló mi mujer, o bueno, cantidad de historias personales, ¿no?
Y entonces yo los conocí por eso, porque lo iban a hacer en Barcelona y entonces, bueno, a través de una amistad común con Jorge, que es digamos, la cabeza visible de Atrapamientos durante todos estos años, pues nos pusimos en contacto y enseguida pues ya congeniamos y yo estuve en Libros que Importan en Barcelona en el 2018, puede ser, Navidad del 2018. Y a partir de ahí, pues ya ha sido un amor a primera vista. Y ya de cabeza, cualquier cosa que hagan, ahí me apunto. ¿Y recuerdas qué libro regalaste tú? O en cualquier caso, si ahora tuvieras que regalar un libro que te importara, ¿cuál sería y por qué? En el primero regalé mi primera novela, vale. El viaje de Pau. Pues te importaba bastante, es verdad. Claro, para mí era un libro súper importante, porque fue con el que me demostré que podía escribir novelas, ¿no? Uh-huh. Y luego en esta pasada Navidad que se hizo en Zaragoza, uh-huh. Llevé un libro que digamos que es de los 2-3 más importantes de mi vida. Es Mi familia y otros animales, de uh-huh. Gerald Darrell, uh-huh. que además lo tenía en casa desde los 14 años, porque fue una lectura obligatoria del instituto. Y me acuerdo de aquel libro, lo leí y me lo dejé para el último día, como solíamos hacer todos, supongo, en el instituto. Sí, de verdad. Y me acuerdo que me moría de risa leyéndolo por la noche. Y de madrugada luego haciendo el trabajo y tal, pero yo muriéndome de risa. Y ese libro ya me lo he leído un montón de veces. Y esta última Navidad lo llevé a Libros que Importan. Me deshice de un libro súper importante para mí. También se puede hacer trampa, entre comillas. Comprar un libro que te gusta, ¿no? Claro, tú, a lo mejor Mi familia y otros animales, el ejemplar que para mí es especial me lo quedo en casa, pero compro otro y es el que llevo, ¿no? Otro ejemplar de Mi familia y otros animales, que de hecho es lo que hace mucha gente. Claro. Porque si te importa tanto es que los libros, hay una cosa ahí como mágica, ¿no? Sí. Tenemos un apego a los libros, es verdad. Esos libros importantes, otros no tanto, ¿no? Pero bueno. Claro. Sí, es verdad. Muy bien, y volviendo un poco a tu faceta como profesor, ¿te gusta llamarte profesor o, bueno, como...? Bueno, es que he sido profe muchos años, yo daba clases de refuerzo escolar en una escuela. Pero no me considero, es que claro, profesor de escritura. De hecho, ahora voy a decir una cosa que me voy a tirar piedras sobre mi propio tejado. No me gustan los cursos de escritura. ¡Ostras! En casa del herrero. Soy muy escéptico con los cursos de escritura, igual que con los manuales de escritura. Yo creo que sobre todo dan disciplina, creo que escribir es una tarea muy solitaria y el hecho de ir a un taller implica que deje de serlo. De repente socializas, ¿no?, con lo que escribes. Claro, y hay talleres de escritura que son maravillosos, ¿eh? O sea, no estoy poniendo en duda su utilidad, ¿vale? Pero también es verdad que hay muchos talleres de escritura, muchos manuales de escritura. Entonces, lo difícil, creo yo, es escoger el adecuado. Uh-huh. Hay muchos que son adecuados, ¿vale? Pero yo creo que un peligro que se corre con estas cosas, tanto los manuales como los talleres, es que al final hay gente, alumnos, diríamos, entre comillas, son alumnos porque asisten a unas clases, ¿no?, que escriben para complacer al profe. Ya. ¿Vale? Y eso va en contra del desarrollo de tu escritura. Porque no estás siendo honesto contigo mismo. Y entonces, para mí, un buen taller de escritura, y ahora no quiero meter aquí cuña, ¿eh? O sea, el Atrapamiento lo hacemos muy bien, pero no es por meter cuña, porque ya te digo que sé que hay otros muchos talleres que lo hacen muy bien, ¿vale? Pero yo creo que el buen taller de escritura es el que permite al alumno desarrollar su manera de escribir, ¿vale? Evidentemente le vas a dar unas herramientas, le vas a ayudar a ver lo que se puede mejorar, pero no le vas a decir, uy, no escribas así, o no escribas de esto, o escribe de ello, de aquello, ¿vale? Porque vamos, es que yo creo que la magia de la escritura está en encontrar tu voz como autor o como autora, ¿no? Ser capaz de expresar lo que tú quieres con tu estilo. Claro. Obviamente, en tu estilo va a influir lo que... O sea, si vas a talleres, si lees manuales,
los libros, de las novelas que leas, ¿no? Siempre te va a influir, ¿no? El estilo de este autor o esta autora que a ti te gusta, es lo que te va a marcar. Pues, joder, a mí me gustaría escribir como Miguel Delibes, ¿no? Ahora que hemos celebrado el centenario. Pero eso está bien, eso está bien. Hay una gran diferencia entre inspirarte en a copiar a. Claro. ¿Vale? Entonces, para mí eso es uno de los peligros de algunos talleres y manuales de escritura. El que acabas escribiendo como se supone que está bien, y no creo que sea eso. Yo creo que que cada uno tiene que desarrollar su talento, su manera de explicar las cosas. ¿Y cómo aconsejas a tus alumnos que desarrollen ese talento? ¿Algún consejo que les des al principio del curso, digamos? Bueno, pues eso, que tú tienes una idea, pues desarrolla esa idea y escríbela como a ti te sale, o sea... Bueno, los cursos que doy yo son de iniciación, ¿no? Entonces, pero bueno, aún así viene gente que ya tiene experiencia escribiendo, ¿no? Pero se dan cuenta de, ostras, es verdad, sí, ¿no? Por ejemplo, damos mucha importancia al inicio, ¿no? Como estamos hablando de cuentos, ¿no? O relatos, historias breves, ¿no? En el inicio, la primera frase, las primeras 2 frases tienes que atrapar ya al lector, ¿no? Sí. Tiene que quedar clara la idea, ¿no? El detonante, y si puedes meter ahí ya el conflicto o entrever el conflicto, eso es lo que va a conseguir que el lector diga, uy, ¿qué pasa aquí?, ¿no? Y siempre ser lo más original posible y no tener miedo a, uy, es que esto es una tontería. No. Oye, que a ti te ha salido, tú tienes esa idea en la cabeza, pues desarrolla esa idea. Ya veremos el punto de vista, ya veremos qué trama se puede sacar de aquí, ya veremos qué personajes, cómo pueden actuar los personajes en función de lo que se vayan encontrando, ¿no? O interactuar entre ellos. Pero de entrada, censura cero, es decir... Claro. Se aconseja mucho delimitar mucho la primera fase, que tiene que ser escritura prácticamente automática, y luego una segunda fase mucho más crítica, que sí que hay que corregir. Claro. Pero no juntarlas en el mismo momento, porque entonces es cuando llega el bloqueo y la página en blanco, ¿no? Sí, hay muchos ejercicios para desbloquear, ¿no? Ejercicios como, yo qué sé, ¿qué pasaría si, ¿no? Sí. Me acuerdo de... Me gustaría... Son ejercicios súper sencillos, porque todos tenemos recuerdos, todos nos gustaría que las cosas pudieran ser de una manera o tal, ¿no? Y eso, al final, de ahí salen cantidad de ideas chulas para desarrollar. Y es verdad que si te obsesionas mucho con, uy, este verbo aquí, este adjetivo, al final no avanzas, ¿no? Claro. Y obviamente cualquier texto tiene que tener una corrección. Que a mí, particularmente, al principio, eso me daba una pereza increíble. A mí también me da pereza, también, ¿no? Sí. Pero es que es básico, porque no te das cuenta, tú estás escribiendo y cuando estás ahí como poseído por la inspiración, ¿no? Que empiezas a ir todo, bum, 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 pero luego solo revisas y dices, uy, pues si he repetido 3 veces en 2 frases la misma palabra, ¿no? O uy, pero si aquí, pues si le he cambiado el nombre al protagonista, o... No, es muy importante revisar. Lo que da rabia es cuando tú no lo ves y se lo das a leer a alguien y lo detecta al instante y dices, oye, te sientes tan tonto. Y luego hay cosas que tú puedes estar súper orgulloso de una escena, de un fragmento, digo, esto me ha quedado. Es lo mejor que he escrito en mi vida, ¿no? Y se lo das a leer a alguien y dice, ¿esto qué sentido tiene aquí, no? Y entonces, con todo el dolor de tu corazón, lo tienes que quitar. Qué duro, ¿eh? Es duro, pero es que al final lo importante es que la historia funcione, ¿no? Entonces, si sobran cosas, si hay cosas accesorias... Fíjate que a mí, yo me acuerdo, los primeros... Por ejemplo, El viaje de Pau, mi primera novela, está llena de errores de autor novel a punta pala, ¿no? Sí. Pues eso te das cuenta al cabo del tiempo. Y tengo un colega escritor, Tony Cifuentes, con el que escribí lo de cartas a un escritor, cómo escribir un bestseller, entre interrogantes, porque nos lo preguntamos, no tenemos ni idea. Él me decía, ostras, Benja, está muy bien lo que escribes, creas unos personajes geniales, unos diálogos, pero es que sobran muchas cosas, ¿no?
Y tú dices, piensas, ¿pero qué dices? Pero si esto está... Pues es genial lo que he escrito esto. Y es verdad, hay cosas que no funcionan para la historia, por muy bien que estén, ¿no? Y eso eso se aprende, ¿eh? Eso sí que se aprende cuando a fuerza de escribir y a fuerza de corregir, y revisar. Y luego al final tú mismo te das cuenta, porque tú estás leyendo y de golpe te sale en medio una descripción de un paisaje maravillosa, pero dices, bueno, pues que esta descripción aquí me está rompiendo el ritmo por completo, ¿no? La acción, ¿no? Claro, acaba con la acción. No tiene sentido. Oye, si te gusta tanto, pues escribe un cuento, un relato solo con eso. En Instagram y ya está. Claro. Claro, sí, es verdad. Bueno, Benja, también formas parte de distintos colectivos literarios, por ejemplo, Insectos Comunes o la Asociación de Escritores Noveles. ¿Qué crees que aporta la colaboración a un escritor? Quizás estamos tratando de paliar la soledad que tenemos ante el teclado. Yo creo que es fundamental. Es fundamental. Es la manera como más se aprende. Interactuar con otras personas que tienen tus mismas inquietudes es básico. ¿Vale? El que se pasa la vida encerrado escribiendo y no se fija en lo que hacen otros o no comparte o no, yo creo que no va a evolucionar nunca en su escritura. Y formar parte de Insectos Comunes fue un experimento que ahora lo tenemos como en pausa porque hace tiempo que no lo hacemos, pero fue muy chulo porque nos proponíamos ejercicios por la pura diversión, pues vamos a escribir un texto en el que no aparezca ningún adjetivo o en el que no utilices la letra A o bueno, cosas así. Ahora me acuerdo que hicimos una versión libre de la primera página de la Metamorfosis de Kafka. ¿Sí? Teníamos que escribirla manteniendo los mismos verbos, pero solo los verbos. Wow. ¿Vale? ¿Y en el orden de los verbos? Sí, en el orden. Y salían cosas. Qué bueno. Bueno, fue muy. Bueno, es una manera de ejercitar, de mover el músculo creativo, muy interesante. Y luego, por ejemplo, la Asociación de Escritores Noveles, claro, ahí, pues eso, coincidimos personas con las mismas. Bueno, que nos gusta escribir y queremos mejorar, ¿no? Y entonces, una cosa que tiene esta asociación genial es que cada 2 años organiza un congreso de escritores en Gijón. Este año no se ha podido hacer, obviamente. ¿Cuántas cosas no se han podido hacer este año? Entonces yo he ido a los 2 últimos y madre mía, es que eso es un clinic intensivo de aprendizaje, no porque se hagan clases magistrales, no, sino porque ahí estás compartiendo el escenario, diríamos, con escritores, editores, libreros, impresores, correctores. O sea, es que todo el mundo, todo el que está metido en el mundo de la escritura está ahí. Y viene gente que vive de la escritura, muchos, ¿no? Te explican sus aventuras, ¿no? Para llegar a ser escritor o escritora. Y te dan consejos, o bueno, que consejos que a uno le pueden funcionar y otros no, ¿no? Pero, y ves cómo cada uno tiene su manera de hacer, y es una pasada. Esos 2 congresos de escritores han sido una maravilla. Y mantienes luego el contacto con gente genial. O sea, muy chulo. Es muy importante compartir. Bueno, Benja, ¿y en qué estás ahora? ¿En qué proyectos estás? Pues, no sé si es por qué número de vez ya lo he dicho. Estos meses me ha costado mucho seguir. He empezado varias cosas que al final las he dejado ahí, que no sé si las seguiré o no. Y ahora sí que me he puesto un objetivo de escribir una novela juvenil. Bueno, juvenil que la puede leer cualquiera, porque esto es otra cosa, ¿no? Lo de clasificar la literatura, las etiquetas. Pues al final, ¿no? Lo que es novela infantil y juvenil es... Bueno, pues literatura infantil y juvenil es la literatura que también pueden leer. Claro, que se puede leer a partir de esa edad hasta el infinito, ¿no? Claro, cualquiera puede disfrutar de una buena novela juvenil, ¿no? Pero bueno, va a ser una novela ambientada en el Pirineo aragonés. ¡Qué raro! Y con temática fantástica. Y va a tener ahí parte de cosas de mi infancia y... Wow. Y personajes, brujas, peces que hablan,
Ostras, qué chulo. Elfos, bueno, voy a meter ahí mitología aragonesa también. Y Qué bueno, muy bien. entonces me he marcado una fecha, entonces yo creo que este sí que lo voy a conseguir llevar a cabo. Muy bien. Me motiva bastante. Pero bueno, aún así me cuesta, ponerme aquello. Voy a dedicarle hoy 2 horas a escribir. ¿Y dónde podemos seguirte? ¿En redes sociales, en internet? Pues tengo un blog, benjaminrecacha.com. Y bueno, en las redes sociales tenía Facebook, Instagram, me salí. Vale. Me dio el venazo. Eres de la resistencia, ¿no? No, y además era muy activo y tenía una comunidad que me seguían bastante, pero bueno, me cansé. Era como una necesidad ya de estar ahí continuamente, ¿no? Y pues hoy no tengo nada que poner, que voy a Es muy esclavo y sí. Y luego Twitter sí que soy más activo. Bueno, BRCacha. Pero bueno, es que poner Benjamín Recacha me encontrarán. Apareces ya, claro. Muy bien. Sí. Muy bien. Y bueno, ya para terminar, una pregunta que haremos a todos los autores a partir de ahora, que es, tú, Benjamín, ¿cómo vives del cuento? Esa pregunta se puede interpretar de muchas maneras. Sí, por eso ¿no? mismo, como tú quieras. ¿Cómo vivo el cuento? Hombre, pues si lo interpreto por el lado de la literatura, de las lecturas, pues es una parte muy importante de mi vida. O sea, las historias que lees en otras novelas, bueno, sobre todo leo mucha novela, son muy inspiradoras. Y luego una cosa que he aprendido a hacer con los años es a dejar de leer los libros que no me llegan. Porque eso era imposible antes, tenía que acabar de leer como fuera. Pero no, ahora no. Y entonces aún aprecio más lo que me aportan las buenas obras, que no necesariamente son malas las que he dejado de leer, sino que a mí esas no me llegan, ¿no? Pero las que me llegan luego, y bueno, son la fuente de aprendizaje principal, creo yo, para escribir y también para la vida. La literatura es fundamental, creo yo. Leer libros es muy importante. Si no, sería todo muy aburrido, ¿no? Sí, y tanto. Es verdad. Muy bien. Pues muchísimas gracias por todo, Benjamín, por compartir pues tus experiencias y tu conocimiento con nosotros y tu literatura también. Ya sabes que Vivir del Cuento es tu casa, o sea que cuando quieras aquí estaremos. Bueno, tú y yo nos vemos en el trabajo en breve, espero. Y esto es todo. Esperamos que hayáis disfrutado del programa de hoy. Muchas gracias, Benja. Gracias a ti, Robert, y gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo. Un abrazo.